Bueno, yo os saludo a todos, me llamo José y voy a hacer con vosotros la práctica de aislamiento de ADN del tomate. Son materiales muy sencillos que todos tenemos por casa. Como todos sabéis, los vegetales, como las frutas, las verduras, tienen muchas propiedades. Pero no sé si os habéis preguntado alguna vez cómo sabe un tomate producir sus vitaminas o cómo sabe generar el color rojo que tiene. Pues bueno, la respuesta está en el ADN. El ADN es una molécula que está presente en todos los seres vivos, plantas, animales, bacterias, y que contiene la información sobre cómo tienen que funcionar. Es como una especie de libro de recetas que contiene toda la información, y este libro de recetas se divide en lo que nosotros llamamos genes, que serían como los capítulos del libro. Todos los seres vivos, desde nosotros los seres humanos hasta la bacteria más pequeña, está formada por células muy pequeñas, y en su interior contienen el ADN. Las células están envueltas en una membrana que llamamos membrana plasmática, que protege a la célula. Como en esta práctica queremos aislar el ADN del tomate, aunque podemos utilizar otros vegetales como una fresa, un plátano, en este caso lo vamos a hacer con el tomate. Queremos extraer este ADN, esta molécula del interior, tenemos que primero romper la célula. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar una solución que nos permita romper estas células. Para ello vamos a coger un vaso y vamos a añadirlo hasta la mitad de agua. Puede ser agua mineral, agua del grifo. Y a continuación vamos a añadir una cucharadita de sal de mesa y bicarbonato de sodio, que también solemos tener por casa. Vamos a añadir 3 cucharaditas. 1, 2 y 3. Y vamos a ir removiendo para que se disuelva bien la sal en el agua. ¿Por qué añadimos sal? El ADN es una molécula muy larga y tiene que entrar en algo tan pequeño como una célula. ¿Cómo consigue la célula que entre todo el ADN? Pues lo hace compactándose como si fuera lana en un ovillo, y para ello utiliza otras moléculas que se llaman proteínas. Como queremos liberar el ADN de las células, vamos a añadir sal, que lo que hace es soltar estas proteínas del ADN para que se libere y poder extraerlo. Una vez que hemos disuelto la sal, vamos a añadir el siguiente componente de esta disolución, que sería lavavajillas. Cualquier lavavajillas que tengamos por casa de limpiar los platos nos sirve. Vamos a añadir un poquito. Las cantidades son un poco aproximadas hasta que el agua tenga un poco el color del lavavajillas. Vale. Y vamos a mezclarlo bien, intentando no hacer mucha espuma, porque si hacemos espuma luego no veremos bien el ADN cuando se forma. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el tomate. Como hemos dicho, podemos utilizar otros vegetales que tengamos por casa. Entonces vamos a cortar el tomate y vamos a extraer 2 cucharadas de la pulpa. Yo la tengo ya aquí preparada, intentando no coger mucha piel o elementos que puedan dificultar que se disgregue. Y vamos a triturarlo bien con una cuchara hasta hacer una especie de puré. Una vez que tengamos esta pulpa extraída, lo que vamos a hacer es ponerlo en un vaso limpio. Vamos a echar nuestra solución rompedora de células, digamos. Vamos a añadir aproximadamente el doble de volumen que tengamos del tomate, lo añadimos de esta solución. Vale. Y ahora, como queremos romper las células, vamos a agitar, con cuidado de no hacer tampoco mucha espuma, pero para que vaya actuando la solución. Entonces, ¿cómo funciona esta solución? Como ya he comentado antes, la célula está rodeada por una membrana. Esta membrana está hecha de moléculas de grasa. Igual que en casa utilizamos el detergente para disolver la grasa de los platos, aquí vamos a disolver la grasa de las membranas de las células con el detergente.
Entonces vamos a romper las membranas y vamos a liberar todo el contenido de la célula, incluyendo el ADN. Y tenemos una especie de zumo de células con todo el contenido. Y el ADN estaría aquí. Vale, pues agitamos un poquito más. Vale, y una vez que acabamos de preparar nuestra solución de células, vamos a colarlo para quitar los trozos grandes del tomate. Para ello podemos utilizar o bien un colador que tengamos por casa, o como en mi caso he utilizado una gasa que la he puesto en un vaso para que pase el zumo de células, como yo lo llamo, por la gasa. Y lo filtramos a un vaso limpio. Dejamos que caiga todo. Vale, con cuidado de no derramar nada. Y aquí, como os he mencionado, tenemos todo el contenido que hay dentro de las células del tomate. Una vez tengamos filtrado nuestro zumo de células, retiramos lo que no vayamos a utilizar y ahora necesitamos hacer el ADN visible. El ADN, a pesar de ser una molécula muy grande, no podemos verlo a simple vista, pero cuando tenemos tantas células rotas, podemos agrupar todas las moléculas de ADN, hacer que no sean solubles en el agua y las veremos formando una especie de nube blanca. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues con alcohol. Alcohol preferentemente que hayamos enfriado antes en la nevera de casa. Vamos a ir añadiéndolo. Entonces yo voy a utilizar una pipeta, pero en casa podéis utilizar o una jeringa o directamente de un vasito, pero eso sí, lo importante es dejar que caiga suavemente por la pared del vaso. ¿Por qué? Porque es importante que el alcohol se quede formando una capa encima del zumo, sin mezclarse. Entonces vamos a ir añadiendo lentamente. Y vais a ver que se va a ir quedando una capa de alcohol encima del zumo. A medida que vaya pasando el tiempo, veréis que se va formando una nube blanca en la zona donde se unen ambas fases, la del etanol, la del alcohol, y la de nuestro zumo de célula. Pues bien, esta nube blanca es todo el ADN del tomate que se está agrupando y precipitando, digamos, y haciéndose visible. Digamos que la nube va subiendo a flote. Vamos a añadir un poco más. A veces tarda un poco en aparecer. Se va viendo algo blanco, si veis, entre la parte roja y la transparente. Entonces, si queremos conservar este ADN para futuros usos o que queramos conservarlo para tenerlo guardado, podemos simplemente cogerlo con una jeringa también y conservarlo en un tubo limpio, en un vasito limpio que tengamos. Entonces lo podemos coger. Muy bien, pues aquí tenemos extraído en este tubo el ADN del tomate. No sé si hay alguna pregunta, vamos a esperar un poco y mientras tanto José os va a contar las ventajas, digamos, que tiene el análisis del DNA para conocer las propiedades de los compuestos, de los organismos. Sí, pues bueno, en el laboratorio nosotros muchas veces trabajamos con ADN porque nos permite un poco conocer cómo funcionan los organismos, pero también incluso modificarlos de forma que sean beneficiosos o que queramos obtener alguna función nueva. Es un experimento fácil y chulísimo para hacer con mis hijos. Pues mucho ánimo, Yolanda. Espero que haya salido bien. Y hacer el experimento porque es verdad que es fácil.
los hemos elegido con esa finalidad. Sí, el etanol es, bueno, porque en esta práctica hemos visto que el ADN está disuelto en el zumo, digamos, para que el ADN precipite, digamos, para extraerlo de este zumo y poder ver la nube blanca, le añadimos el alcohol, el etanol, porque el ADN no es soluble en el alcohol frío. Entonces eso hace que se empiece a formar la nube y la podamos ver. Muy bien. ¿Se puede trabajar para hacer una PCR o electroforesis con este DNA? Por supuesto que se puede. Bueno, nosotros trabajamos un poco con compuestos un poco más puros, porque necesitamos también el ADN limpiarlo de otros restos de moléculas que pueda haber de la célula, porque necesitamos el ADN mucho más purificado. Pero la base al final es la misma, utilizamos compuestos muy similares y también nosotros vemos el ADN de esta forma, solo que lo hacemos de forma un poquito más pura, digamos. Las gracias y nada. Gracias a vosotros por estar esta noche. Muchas gracias. Y espero que lo estéis disfrutando. Muchas gracias, José.